Chicos, buenos días, ¿qué tal? Sabadito, todo día más de otra semana. Y bueno, estamos haciendo el cardio andando. Ya sabéis que al final de lunes a viernes siempre levantándome a la misma hora, ¿vale? A las 5 de la mañana estamos ya fuertes, activados, estudiando por la mañana también, y a las 7 estamos entrenando. Y como los sábados abre más tarde, pues aprovechamos y hacemos el cardio de esta media horita, 40 minutos más o menos, hasta que abra. Y así aprovecho también, comento por aquí un poco, ¿vale? Bueno, esta semana ha sido de muchos cambios. Ya os estuve comentando vídeos anteriores de que ha sido un mes sinceramente de cambios drásticos, de dificultades, procesos, pero bueno, al final, como de hecho os quiero subir un vídeo que lo voy a dejar preparado para este domingo, ya os lo he comentado, ¿vale? Un vídeo en lo que os hablo desde la autenticidad, ¿vale? Desde la verdad, en la que sobre todo una de las cosas principales que es en ese proceso de dificultad, que entendáis que es cuando más se te va a forjar la mentalidad y el carácter, y que siempre hay que abrazar los momentos eso, porque significa que la vida te está haciendo crecer, y no creerte que porque, bueno, es que estoy haciendo de todo, es que parece que lo estoy dando todo, estoy involucrándome muchísimo y parece que todo va mal. Es que es normal, es que en ese proceso en el que tú te involucras contigo mismo, en el que dices que estás dando el 100%, en el que piensas que, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Vale? Significa que ese compromiso lo que te está haciendo la vida es que sigas creciendo. Y eso es lo que te va a seguir aportando que vayas aumentando ese nivel, y que poquito a poco, sin tirar la toalla, ¿vale? Teniendo en la mente claramente el proceso y los resultados que quieres tener en concreto, recordándotelo básicamente, pero sin apegarte a ellos. Es decir, apégate al trabajo que haces todos los días, tío, a esa acción, ¿vale? Porque eso es lo que te va a dar esa calma y esa paz de resultados. Al final, lo que vas a atraer a tu vida siempre va a ser por la identidad y la convicción emocional que tengas de ya serlo. Entonces, si tú ya te pones esas gafas de cómo tienes que ver la vida, desde esa identidad, desde ese propósito que tienes, de lo que quieres conseguir, empiezas a actuar teniendo hábitos, disciplina, la mayor convicción emocional es tener esa acción, cumplir con esos hábitos, para por consecuencia traerla a tu vida. Si tú directamente estás declarando ya ser esa persona, la vida por consecuencia te lo pone, ¿vale? Entonces, en los momentos de dificultad es cuando más tienes que ser esa persona, porque esa es la prueba y el carácter que se te forja para que después puedas lidiar con lo que tú realmente quieres. Si en el momento que tú quieres declarar a la vida que quieres ser, te hablo desde el ser, desde tu interior, ¿vale? Desde lo que quieres convertirte, coach mundialmente reconocido del fitness, y ahora la vida te está poniendo a prueba con ciertas dificultades en alimentación, en físico, en lo que sea, y ya estás tirando la toalla, la primera de cambio, al final significa que no estás pasando la prueba, tío, no estás superándote a ti mismo. Todo proceso que haya de cambio tiene sus dificultades, y va a haber momentos en los que en ese mismo instante tú ni siquiera te das cuenta, ¿vale? Porque ahí, como te digo, tu mente está colapsada, porque puedes tener muchos problemas, no ves salidas en algunas ocasiones, piensas que todo puede ser un caos, pero ahí, tío, vamos, bajo mi experiencia, lo que más te puedo decir, que te escuches a ti mismo, ¿vale? Que sigas cumpliendo con lo que sabes que tienes que hacer, que escribas por la mañana, medites, la oración, conectar con Dios, con tu yo más elevado, ¿vale? Que es esa versión de ti, de tu yo futuro, que ya lo está viviendo, que ya lo tiene, y empieza a identificar ese carácter, esos hábitos, esa disciplina, esa forma de pensar, elimina las creencias también antiguas para poder sustituirlas por creencias nuevas. Ya sabes que al final todo forma parte de un sistema de creencias. El sistema de creencias que normalmente viene inculcado limitadamente, que es lo que te educa el sistema, a cómo tienes que vivir, cómo tienes que pensar, qué es lo que puedes tener en tu vida, qué es lo que significa tener dinero, qué es lo que se piensa de los ricos, qué es lo que se piensa de las empresas, lo complica que puede ser llevarla, lo complica que puede ser tal. Todos son impedimentos que te enseña el sistema para meterte esas creencias. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes un sistema de creencias limitante, vas a ser limitante y vas a ser obrero, vas a ser una persona dependiente del sistema. Entonces no vas a ver desde tu punto de vista, no vas a tener tu propia racionalidad ni tu propia opinión. Entonces el sistema quiere que estés obediente, ¿vale? ¿Cuál es la forma de salir del sistema? Como te digo, elevando la conciencia y entendiendo qué es lo que te está implicando el sistema. Cuando pones conciencia en algo, cuando pones entendimiento.
¿vale? Cuando pones conocimiento. Por eso siempre os hablo que esa formación constante. En la Biblia te enseña a cómo tienes que ver la vida desde la conexión más elevada, que es un manual, para que sepas cómo tienes que desapegarte del resultado, tienes que desapegarte del miedo, tienes que dejar el ego a un lado y empezar a ver desde el amor, ¿vale? Es simplemente eso, las gafas que te pones de tener amor, convicción, fe, esperanza, autenticidad, ser real, ser una persona desde la justicia, desde que opera para ayudar a otras personas. Como se dice en la Biblia, ama al prójimo como te amas a ti mismo también. Lo principal, si tú todo eso te lo aplicas en cada pensamiento y en cada acción, todo va por frecuencias. ¿Y la frecuencia más alta cuál es? El amor. La frecuencia significa que dos vibraciones de la misma frecuencia se atraen. Por lo tanto, tú lo único que tienes que hacer es vibrar en la frecuencia más alta del resultado de la identidad del ser que tú quieres ser, que tú quieres tener. Si quieres ser cosmónicamente reconocido, tienes que empezar a amar para vibrar en esa frecuencia como si ya lo fuese. Por lo tanto, pon tus pensamientos, pon tus acciones sobre las personas, sobre los que te rodean, sobre los entornos, que eso puede ser más complicado algunas veces por entornos limitantes, pero tienes que entender y poco a poco, cuando te llenas de ti mismo, de esa certeza, de esa convicción, vibras en la frecuencia. Por lo tanto, estás diciendo a la vida que ya te tiene que poner a Dios, te tiene que poner directamente ese resultado. Entonces, cuando te va poniendo personas y oportunidades. Entonces de repente aparece alguien que te dice, tío, pues te voy a echar una mano en esto, tío, creo que podrías hacer esto ahora sí, o tío, creo que tal, ¿entiendes? Entonces no son de repente casualidades, son causalidades, ¿vale? Que tú creas la causa y por lo tanto manifiestas el efecto, ¿vale? Pero es lo que os hablo, al final para eso hay que estar despierto, elevar conciencia y sobre estos vídeos que por ejemplo os he hecho anteriormente, saber que va a haber dificultades porque son, como te digo, las pruebas. Si tú, venga, yo lo pienso, quiero ser tal y de repente, venga, ya, ¿dónde están los resultados? No funciona así, ¿vale? Al final esto es algo de poner tus hábitos, de poner tu disciplina, tener autodominio en el carácter, no rendirte, no tirar la toalla. Por eso os hablo de, yo me levanto temprano a las 5 porque al final te está dando autodominio, te está forjando el carácter. Que ese carácter lo que te está haciendo, tío, es saber que tu mente la estás controlando respecto al cansancio que tengas, a lo que te apetezca hacer y que realmente sabes, porque, tío, pues yo por ejemplo, ayer estuve con unos amigos, también dedicando un ratito, estando ahí, tiene que ser un equilibrio, ¿vale? Y pasando un buen rato, tal, y yo sabía que ya hoy me tenía que yo levantar temprano. O sea, al final tienes que sacrificar un poco esa parte, no significa aislarte completamente, pero tener una balanza. Después, por ejemplo, el domingo, pues sí dedico más el día a entorno familiar, amistades, ¿vale? Más desconexión. Pero, tío, de lunes a sábado full, enfocado a tu trabajo, enfocado a tu disciplina, a tus hábitos. Y aunque todo esté yendo mal, que es lo que me está pasando a mí últimamente, ya sabéis que las empresas suben, bajan, y os hablo desde la verdad, ¿vale? Desde la autenticidad, como comentaba. La clave es el proceso. No es lo que tienes lo puedes perder de un día para otro, pero esta mentalidad, eso es lo que se forja después de todas las dificultades que has ido pasando, y una y otra, y sigues, y tienes fe, tienes conocimiento de que sabes que se está forjando el resultado que tú quieres tener, porque hay altibajos, hay formas más altas, hay caídas más bajas, pero al final tú sigues, y como te digo, esa mentalidad no te la quita nadie, porque tú una empresa te puedes arruinar, pero si tienes una mentalidad de éxito, vuelves a levantar otra. Y si no es esa, porque esa no es el propósito, y el propósito será otro que te está llevando al que sí es el propósito. Porque si todo el rato estás vibrando las frecuencias más altas, como te he comentado, de dar ese amor, de tener pensamientos positivos, de controlar pensamiento, palabra y acción, que es ese triángulo fundamental, ¿vale? Tu pensamiento, esa identidad, quién quiero ser. Enfócate en el quién, no en el cómo, ni en el cuándo, ni cuándo va a venir, cómo lo voy a hacer. Tienes que escribir la mejor página del libro. La editorial vendrá por consecuencia, es decir, donde vayas a publicarlo eso no tiene que ver. Céntrate cada día, voy a escribir la mejor página, voy a controlar mis pensamientos, voy a controlar mis palabras, voy a poner acciones. Y es que es tan sencillo al final, el poder cambiar tu realidad cuando entiendes esto. El que puedes atraer a tu vida lo que tú quieras ser, hacer y tener, que eres creador, que al final todo es mente, y mente conectas con tu yo más elevado, con Dios, que es el universo. Es tan sencillo solamente como tener ese vínculo y entender prácticamente
de que todo va a vibrar en esa frecuencia. Cuando tú realmente pones ese amor en tu corazón y esa fe, estás poniendo a Jesús, que ya se dice que Dios envió a Jesús para enseñar a la gente a vivir, ¿vale? A cómo tenía que ver, por eso se hizo la Biblia también, para enseñar cuál es la manera de las gafas que te tienes que poner y dejar ese miedo, porque el mundo que es afín a miedo, inseguridades, validación por otras personas, ego, es todo lo que te aleja del resultado, porque al final la escala de frecuencia esa es la más baja que hay. Entonces, al principio puede ser complicado, pero tienes que saber que escapar del sistema significa quitarte el desapego a lo material, quitarte el desapego a la riqueza, quitarte el desapego a la lujuria, quitarte el desapego al entretenimiento de vicios, de malos hábitos, porque todo eso al final lo que te está haciendo es que tú no vivas desde tus frecuencias más altas, porque en el momento que tienes vicios, tienes arrepentimiento. En el momento que te validas por un resultado de dinero porque quieres más, siempre vas a desear más. Todo lo que sea al final deseo vibra en algo que no tienes, estás generando un resultado que no tienes, porque tienes 7.000 euros, querrás ganar 10. Cuando tengas 10, deseo ganar 15, te desapegas, ¿vale? Bueno, te apegas, perdón. Entonces tienes que buscar el desapego. Y eso, como os digo, no es malo. El dinero no es malo, el dinero tienes que considerar como una herramienta que te va a hacer que tú vayas dando pasos y procesos, ¿vale? Y que simplemente tienes que saber cómo gestionarlo para poder expandir el propósito que tienes. Y lógicamente la vida te va a ir poniendo mejores situaciones, más dinero, para que tú puedas llegar cada vez a más personas. Entonces tu empresa crece, tu empresa, tus números, y sobre todo si lo haces con un pensamiento cargado de emoción. Eso es fundamental. Ya se dijo en el libro Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill. Todo pensamiento cargado de emoción es lo que vas a traer dominadamente, porque es tu pensamiento dominante y es lo que manifiestas al final en tu vida. Pensamiento cargado de emoción, cuando tú por correspondencia quieres tener algo para dárselo a otra persona, para proveer a tu familia, para poder vivir en amistad hacia otro, en poder donar algo, en poder ayudar. Ese pensamiento, mira qué pedazo de amanecer tenemos ya por aquí. Ese pensamiento, me voy a tirar por aquí, que si no, no se va a ver bien, es el que más te va a aportar un resultado. Porque ese pensamiento, como digo, al final, los pensamientos son frecuencias. Frecuencias son energías, ¿vale? Todo es energía y dos vibraciones con la misma frecuencia se atraen. Entonces, bueno, tú con tu pensamiento constantemente estás siendo esa persona ya con la convicción emocional de serlo, estás tú vibrando en la frecuencia del resultado. Por eso hay veces que dejas de encajar con personas, dejas de encajar porque tus frecuencias cambian, ¿vale? Y como os digo, estos son principios universales: ley de atracción, causa y efecto, correspondencia, como dentro fuera, como arriba abajo. Es decir, como es el reino de los cielos, es lo que tendrás aquí. Como es el plano espiritual, es decir, en tu conciencia, es lo que tendrás en el plano físico. Si te crees una persona que no tiene dinero, que siempre tienes escasez y que siempre todo te va mal, estás declarando directamente que en tu pensamiento, en tu plano de creencias y el plano espiritual no lo tienes. Por lo tanto, ¿qué crees que vas a tener en físico? Que tampoco lo vas a tener. Buenos días. Buenos días. Entonces, se trata de así, tío, de entender que como tú seas desde tu interior, ¿vale? Como es dentro, se refiere a tus creencias, a tu plano mental, es lo que vas a tener fuera, ¿vale? Entonces, si tú interiormente, en tu identidad, eres ya esa persona con las herramientas que tienes a día de hoy, vas a manifestar, vas a tener ese resultado. Pero no persigas, no quiero tener un Ferrari, quiero tener un pedazo de coche, quiero ganar muchas las pastas. No, persigue el quién. ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo miras a tus empleados? ¿Cómo apoyas cada día? ¿Qué significado tienes en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? El propósito se trata de... Dios nos ha dado a todo el mundo una semilla, un don, para poder aportar un valor a los demás. En mentalidad y en servicios, un talento en concreto. Si todavía no sabes cuál es tu talento, se trata simplemente de que trabajes tu desarrollo personal cada día, de que empieces a tener ese autodominio. Pues venga, voy a poner a levantarme por la mañana, voy empezando controlando el carácter, voy a poner conciencia en las decisiones que tomo, en los impedimentos que me aparecen cada día. Significa que poner conciencia, significa que antes reaccionabas de una manera, y ahora cuando ocurre esa situación pones conciencia, vale, voy a entender esto, voy a cambiar la reacción que tengo sobre ello. Para tu pareja, para tu día a día, con tu familia, tu padre y tu madre, que esos son siempre los que más te van a querer ayudar, aunque muchas veces las creencias pues puedan ser diferentes, pero tienes que entenderlo también. Entonces, chicos, al final se trata de cambiar ese sistema de creencias, de serlo ya anteriormente, empieza ese autodominio con tu desarrollo personal cada día y por consecuencia en la parte emprendedora, porque la vida quiere que todo el mundo emprendamos,
es así, emprender da un servicio y eso es lo que no quiere el sistema. Por eso te da miedo y te da inseguridad. Pero al final cuando tú... Tengo ya el brazo, el hombro que no veas, 15 minutos. Pero cuando tú realmente estás haciendo una misión, es decir, estás con un propósito en mente de dar un valor justo, no una empresa que estafe, una empresa que se aproveche de otras personas, sino un valor justo a tus clientes, a los trabajadores, al bienestar de los demás. Por consecuencia te va a venir oportunidades y personas que de repente te van a hacer que tu empresa vaya bien, tu negocio y todo. Muchas veces pues, es que esto también pasa mucho, de que tienes que dejar de mirar por ti y tienes que empezar a mirar por los demás también. Esto es algo que todos los días seguimos trabajando. Yo era una persona que realmente a mí al principio me arruiné los negocios porque obviamente no entendía, no tenía conciencia y yo claro que perseguía el dinero, perseguía cada vez querer más y eso muchas veces me suponía tener que tener más avaricia y por lo tanto no dar todo lo que tenía que dar y al final el recibir es el equivalente del dar. Tú no puedes recibir si no estás dispuesto a dar, si no estás dispuesto a sacrificar lo que tienes. Eso poco a poco es algo que uno va aprendiendo y que al final son valores, pensamientos, creencias, de que cambias la creencia de que no, yo todo tiene que ser para mí porque si no puede ser bancarrota, te quedas sin dinero o porque esta persona no se lo merece o porque tal. Eso es tu sistema de creencia, tío. Realmente tú tienes que seguir con tu misma misión, que es el hecho de aportar tu mejor valor, de dar tu mejor versión y realmente lo que tenga que pasar de la otra persona no te corresponde a ti. Esto simplemente se trata de que sigas ayudando, de que aportes tu valor. Me encanta cómo está diciendo ahora. De que aportes tu valor, ¿vale? Porque al final se dice cuando tú amas, tienes que amar tanto a los que te aman a ti como a tus enemigos, como a las personas que realmente pues no te puedan amar. Si alguien se ha comportado mal contigo, en tu empresa, en tu trabajo o lo que sea, hay que cambiar esa actitud, tío, porque no te corresponde a ti realmente esa parte, solamente te corresponde seguir siendo la buena persona que tengas que ser y no baja tu frecuencia, ¿vale? Porque al final eso también son pruebas, son formas en las que la vida te dice, bueno, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a dar? Porque está claro que si quieres emprender, situaciones con clientes, situaciones con trabajadores, problemas por todos lados seguro, pero esa es la mentalidad de la que os hablo, ¿vale? De aprender a poner conciencia, tío, a cambiar ese sistema de creencias también, ¿vale? La conciencia es la clave del resultado, por eso todos los días formarte en conciencia, mentalidad, en áreas de emprendimiento, de ventas, financieras, todo eso te va a aportar un valor brutal, porque te va a enseñar a poner conciencia en tus decisiones de cómo vivir la vida, de cómo interpretarla, en la mentalidad de cómo controlar tus pensamientos, de saber el poder que tiene el pensamiento a la hora de atraer resultados en tu vida, de cómo te hablas a ti mismo, de la actitud que pones y después el área de ventas, financieramente, lo que a ti se te dé bien, ¿vale? Te sigues formando lo que sabes hacer. Esa es la combinación perfecta, ¿vale? Y aparte de cuidarte el físico y la salud. Chicos, vamos a darle caña ya al gimnasio, que ya empezamos operativos y vamos a por ello.